Continuamos con nuestras meditaciones en torno al don de la divina voluntad, como Jesús nos lo enseña a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos a detenernos hoy en un capítulo del volumen 25, que tiene fecha diciembre 25, 1928. Este capítulo aborda diferentes temas. Vamos a detenernos en el tema que venimos meditando, la creación del hombre. Escribe Luisa: después de esto, seguía mis actos en el fiat divino. Me ponía en el Edén, en los primeros actos de la creación del hombre, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo: hija mía, Adán, primer sol humano, investido por nuestro querer, sus actos eran más que rayos de sol, que alargándose y ensanchándose, debían investir a toda la familia humana, en quienes se debían ver a todos en uno, como palpitantes en estos rayos, concentrados todos en el centro de este primer sol humano, los cuales todos debían tener virtud de formar su sol sin salir del vínculo del primer sol, porque teniendo su principio la vida de cada uno de este sol, cada uno podía ser sol por sí mismo. ¡Qué bella fue la creación del hombre! ¡Oh, cómo superó al universo entero! El vínculo, la unión de uno en tantos, era el más grande prodigio de nuestra omnipotencia, que nuestra voluntad, una en sí, debía mantener la inseparabilidad de todos, la vida comunicativa y unitiva de todos. Símbolo e imagen de nuestra divinidad, que somos inseparables y que, si bien somos tres divinas personas, somos siempre uno, porque una es la voluntad, una es la santidad, una es nuestra potencia. Por eso siempre es visto el hombre por nosotros como si fuera uno solo, a pesar de que debía tener su generación grandísima, pero siempre concentrada en uno. Era el amor increado que venía creado por nosotros en el hombre, y por eso debía dar de nosotros y ser semejante a nosotros. Y nuestra voluntad única, obrante en nosotros, debía obrar única en el hombre, para formar la unidad de todos y el vínculo inseparable de cada uno. Por eso el hombre, al apartarse de nuestro fiat divino, se deformó y desordenó, y no sintió más la fuerza de la unidad e inseparabilidad ni con su Creador ni con todas las generaciones. Se sintió como un cuerpo dividido y despedazado en sus miembros, el cual no posee más toda la fuerza de su cuerpo entero.
Detengámonos un momento aquí. Hay otro atributo que a veces no lo menciono, pero que es muy importante: la unidad. Dios es uno. Aun cuando son tres personas distintas, Dios es uno. Y lo que aquí Jesús nos está enseñando es que si el hombre no se hubiera separado de la voluntad de Dios, sería uno. Toda la raza humana, todos los hombres seríamos uno. Dice, Él siempre ve al hombre como uno solo. Como originalmente Él siempre lo quiso. Por eso recuerden el énfasis tan fuerte que hizo Jesús ya al final de su vida en aquella oración que hace al Padre antes de empezar su pasión, capítulo 17 de San Juan, que yo menciono con frecuencia. Por 7 veces Jesús dice: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, originalmente el hombre era uno. Cuando Dios creó al hombre, le participó todo. Qué importante es entender ese todo. Todo. Todo es el mismo, completo. Y eran uno. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y yo siempre añado la Santísima Virgen María, Luisa, son uno, así también nosotros, uno en Dios. Originalmente, cuando Dios creó a Adán y Eva, y es hacia esa unidad, hacia donde Dios quiere que lleguemos. Jesús se lo pide al Padre, lo que significa que esto que Jesús le pide al Padre en este momento, el más importante de su vida, el Padre no se lo puede negar, porque además también es eso lo que el Padre quiere, y es para eso que el Padre envió a su Hijo, y Jesús es para eso a lo que vino. Cuando dice ya en la cruz todo está consumado, es porque ya todo lo que se debía hacer para que se volviera a unificar todo en Dios, todo estaba hecho. Lo único que ahora falta es que cada uno de nosotros voluntariamente volvamos a la fuente de todos los misterios, volvamos a Dios, nos fundamos en la voluntad de Dios. Miren cómo dice: qué bella fue la creación del hombre. ¿Cómo superó el universo entero? El vínculo, la unión de uno en tantos era el más grande prodigio de nuestra omnipotencia, de nuestra voluntad. Una en sí que debía mantener la inseparabilidad de todos, la vida comunicativa y unitiva de todos. Somos inseparables. Inseparabilidad. Somos inseparables.
Y si bien somos 3 personas divinas, somos siempre uno, porque una es la voluntad, una es la santidad, una es nuestra potencia. Y entonces, fíjense, por eso siempre vemos al hombre como si fuera uno solo. A pesar de que el hombre debía tener una generación grandísima, pero todo debía ser concentrado en uno. Y fíjense, era el amor increado que venía creado por nosotros en el hombre. El amor increado, Dios mismo, porque Dios es amor. Dios increado se creó a sí mismo en el hombre. Y por eso le participó todos sus atributos divinos. Belleza, perfección, santidad, sabiduría, omnipotencia, todo. Por eso debía dar, cuando daba, debía dar de nosotros y ser semejante a nosotros. Y nuestra única voluntad, obrante en nosotros, debía obrar únicamente, debía obrar como única en el hombre para formar la unidad de todos y el vínculo inseparable de cada uno. Le dice Jesús a Luisa al inicio: Adán, el primer sol humano, investido por nuestro querer. Sus actos eran más que rayos de sol, que alargándose y ensanchándose debían investir a toda la familia humana. Debían investir a toda la familia humana. Los actos hechos por Adán inocente antes del pecado original eran divinos y por lo tanto habrían alcanzado a todas las generaciones. Y eran actos divinos del todo semejantes y uno con el acto de Dios mismo. Y al darse estos actos a mí, a ti y a cada uno, dice Jesús aquí, los cuales, estos actos, debían ver a todos en uno solo, como palpitantes en estos rayos, concentrados todos en el centro de este primer sol humano, los cuales todos debían tener virtud de formar su sol, sin salir del vínculo del primer sol. Así como el Padre genera al Hijo, la generación, todas las generaciones humanas debían haber recibido esa generación divina de parte de Adán. Esa era la voluntad original de Dios. Nosotros debemos llegar a tener cada vez más claro cuál era lo que originalmente Dios quiso para el hombre. Y para dónde va el hombre
que se une a Dios. Entender mejor lo que significa Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. El hombre que se salió de esa unidad divina debe volver al orden divino. ¿Y qué era? Ser Dios en Dios y con Dios, y por tanto amar. Y por eso dice, cada acto que hacía como un rayo de luz, pero divino, mucho más que los rayos del sol que vemos, debía ser capaz de producir nuevos soles, nuevas vidas divinas. Y todo esto sin salir de la unidad trinitaria. No te ruego solo por ellos, sino por aquellos que crean en mí por su palabra, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces todos debíamos llegar a esa unidad en Dios para amar como Jesús ama, y por tanto que cada acto que hacemos, por una parte le diera al Padre una gloria perfecta, un amor perfecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y también a toda la humanidad. Siendo capaz cada acto, cada rayo de luz, como dice, de formar un sol. Sin salir de la unidad del primer sol, del divino, porque teniendo principio su vida de cada uno, la vida de cada uno de este sol, cada uno podía ser sol por sí mismo, porque cada acto debía ser un acto completo, perfecto, divino. Y por tanto debía tener la misma fuerza y capacidad de Dios mismo para crear nuevas vidas divinas. De ahí porque continúa Jesús, qué bella fue la creación del hombre, oh, cómo superó al universo entero. El más grande prodigio de nuestra omnipotencia. Que debía mantener la inseparabilidad de todos, la vida comunicativa y unitiva. Por eso nosotros decimos en la Santa Misa, y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente, porque esa es la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios la hago mía, es mi voluntad, y yo quiero que todos mis actos se multipliquen infinitamente a lo divino. Una vez más, seguimos contemplando, profundizando en la creación del hombre. ¿Cómo fue que Dios quiso que fuera el hombre originalmente? Es conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, sabremos entonces qué es lo que quería, y Dios no podía querer menos que lo más perfecto, lo más bello, lo más santo, lo más divino. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, a nuestro queridísimo San José, la gracia de continuar profundizando, conociendo este don de la santísima voluntad de Dios,
y de crecer en ese solo querer, aprender, hacer y vivir la voluntad de Dios.